Mi hermana intentó quitarme a mi novio y, para colmo, mi madre la invitó a mi boda a mis espaldas. Como era de esperar, arruinó todo, pero mi esposo no lo toleró y la echó del evento. Ahora, mi madre está de su lado y la situación se ha vuelto un caos familiar. Tengo 27 años y me casé con mi novio Aaron, de 27 años, hace 4 días. La boda fue genial excepto por una parte que fue arruinada por mi madre, de 52 años, y mi distanciada hermana Mónica, de 25 años. Aaron tuvo que echarla después de un discurso que dio y mi madre está muy molesta porque piensa que Aaron actuó mal. Para dar contexto, Mónica y yo no hemos hablado en casi 4 años debido a un incidente en una cena de acción de gracias que mis padres organizaron. Ella estuvo coqueteando sutilmente con Aaron durante toda la noche, pero yo lo ignoré porque no quería arruinar la cena de mis padres. Pero después de la cena, cuando estábamos todos sentados charlando, Aaron se acercó y me dijo que Mónica estaba intentando coquetear con él y que eso lo hacía sentir muy incómodo. Perdí la compostura y la confronté en la sala donde todos estaban sentados y se convirtió en un gran problema. Ella me dijo que estaba bien porque si Aaron tenía un problema con eso, se lo habría dicho, lo cual no hizo porque él es una persona generalmente callada y no le gustan las confrontaciones. Por eso se acercó a mí para manejar la situación. Luego dijo que Aaron merecía algo mejor y por eso estaba coqueteando con él, porque él debía saber lo que merecía y no conformarse conmigo. Mi padre tuvo que intervenir y decirle que ya era suficiente. Así que ella se molestó mucho y se fue. No nos habíamos visto ni hablado desde ese día, lo cual fue un alivio porque Mónica y yo nunca nos llevamos bien desde que éramos niñas. Siempre había sido ferozmente competitiva y, aunque yo era mayor, ella siempre trataba de hacerme parecer menos competente y capaz. Ya era la favorita de mi madre, pero supongo que quería ser la favorita de mi padre también y no soportaba que él nos tratara a ambas por igual. Nuestra relación empeoró cuando ambas estábamos en la secundaria y, para cuando nos graduamos de la universidad, apenas nos hablábamos. Nos veíamos en las fiestas y nos ignorábamos, pero después de ese incidente decidí que no asistiría a ningún evento al que ella fuera. Le preguntaba a mi padre si ella iba a asistir y, si ella iba, yo no iría, y si no iba, entonces yo iría. Era el sistema perfecto y ayudaba a que mi padre respetara mis límites, a diferencia de mi madre, que siempre insistía en que arregláramos las cosas. Supongo que no es una sorpresa que ella invitara a Mónica a mi boda sin siquiera consultarme primero. Me sorprendió bastante cuando Mónica apareció y, después de la ceremonia, confronté a mi madre al respecto. Ella me dijo que Mónica fue quien lo sugirió, obviamente cuando se enteró de que me iba a casar. Así que mi madre pensó que sería una buena idea invitarla y que finalmente podríamos arreglar las cosas y llevarnos bien como hermanas. Le dije que era una idea terrible y que quería que se fuera, pero mi madre dijo que no podría pasar nada malo, lo cual estaba muy equivocada. Mientras hablábamos, Mónica agarró un micrófono y comenzó su discurso. Me congelé en mi lugar porque sabía que ciertamente no iba a decir cosas buenas sobre mí. Empezó lo suficientemente normal brindando por los nuevos esposos y luego empezó a hablar de un incidente de la secundaria por el cual siempre me había guardado rencor. En la secundaria, cuando yo estaba en mi último año y ella en su segundo, había un chico emigrado, Chris, que era el crush de todos, pero él y yo solo éramos muy buenos amigos. Por supuesto, eso llevó a que mucha gente se enfadara conmigo sin razón. Conocía a Chris porque él y yo habíamos estado juntos en la secundaria, pero luego se fue por 2 años porque su padre se mudó fuera del estado y ahora estaba de vuelta, mucho más atractivo de lo que solía ser. Nunca lo vi como algo más que un amigo y él tampoco, pero a pesar de eso, la gente parecía odiarme, pero nadie me odiaba tanto como Mónica. Sabía que ella tenía algo por Chris y no soportaba que él estuviera tan cerca de mí. Así que se volvió loca y decidió sabotear nuestra amistad difundiendo un rumor de que supuestamente él y yo estábamos saliendo en secreto y que incluso se lo había estado jactando a ella en casa. Eso no era cierto y tanto Chris como yo lo sabíamos. También sabíamos que el rumor era obra de mi hermana. Así que, en lugar de ceder a su estrategia para arruinar nuestra amistad, decidimos seguir el juego y empezamos a tomarnos de la mano mientras caminábamos por los pasillos y pretendíamos que estábamos juntos solo para que Mónica se sintiera celosa. Hacíamos un gran espectáculo cada vez que ella y sus amigas pasaban cerca de nosotros y la rabia en su cara era lo que nos divertía. Llegó a un punto en que todos estaban al tanto de la broma y el plan se volvió en su contra porque ahora la gente se burlaba de Mónica por difundir rumores tan absurdos sobre nosotros. Y los chicos de la secundaria pueden ser bastante crueles cuando quieren serlo. Así que, un día, cuando un chico se estaba burlando de ella por mentir, decidió que iba a confrontarme en la cafetería y dar un espectáculo para todos. Eso no le salió muy bien porque, tan pronto como se acercó a mí, Chris vino en mi defensa y la enfrentó.
Le dijo que no tenía derecho a venir a mí y recriminarme por nada porque ella era la que había iniciado ese estúpido rumor solo para que dejáramos de ser amigos. La llamó loca, insegura y celosa. Mónica se enfureció tanto que empezó a insultarlo. El lenguaje que usó fue tan terrible que Chris tuvo que alejarse porque las palabras que usaba eran realmente tan vulgares que no podía soportarlo. Yo tampoco podía soportarlo y le dije que se callara, pero ella siguió maldiciéndome. No fue mi momento más orgulloso y ambas terminamos metiéndonos en problemas por eso. Pero hasta el día de hoy ella me responsabiliza de arruinarle los siguientes años en la secundaria porque todos la recordaban por ese incidente. Yo me gradué. Pero ella todavía tenía que pasar los siguientes 2 años en la secundaria con las mismas personas que habían presenciado como el chico más guapo de su último año la ponía en su lugar y luego como su propia hermana la abofeteaba frente a todos. No debe haber sido fácil para ella, pero ella misma se lo buscó y no creo que haya sido mi culpa en absoluto. Pero ella narró todo ese incidente de una manera que la hacía parecer la víctima y yo quedé muy mal en su versión de la historia. Luego, en su discurso, empezó a decirle a todos cómo no solo le arruiné la escuela, sino que aparentemente también le arruiné la relación con nuestro padre porque ahora mi padre apenas le habla. Pero no mencionó el incidente que hizo que él dejara de hablarle. Así que Aaron finalmente se levantó de su asiento, agarró el micrófono y se lo quitó. Luego la tomó del brazo y empezó a arrastrarla hacia la puerta. Mi madre intentó detenerlo. Yo me quedé allí paralizada porque no podía creer que todo esto estuviera ocurriendo en mi boda. Hubo un poco de alboroto en la salida mientras mis damas de honor intentaban echarla, pero Mónica y mi madre pelearon con ellas. Eventualmente, tanto mi madre como Mónica terminaron saliendo del lugar y yo estaba tan molesta que me alejé y me escondí en el baño. No salí hasta que Aaron vino a verme y me aseguró que todo estaría bien y que todos los invitados juzgarían a Mónica y a mi madre, no a mí. Eso no me hizo sentir mejor, pero sabía que Aaron, mi padre y todos los demás contaban conmigo para mantenerme fuerte para que el evento no terminara mal. Así que volví y traté de poner buena cara para que todos pudieran olvidar esto. Después de que terminó todo y todos se fueron a casa, hablé con mi padre sobre esto y me dijo que hablaría con mi madre y la haría disculparse conmigo. Le dije que eso no sería necesario porque no me importaba si se disculpaba o no, y él pareció entender lo que quería decir. Han pasado unos días desde entonces y mi madre se puso en contacto conmigo antes de ayer y me dijo que necesitaba dejar a mi esposo porque aparentemente él era el loco aquí. Me llamó hace unos días y contesté porque asumí que iba a disculparse y tenía muchas cosas que quería decirle, pero tan pronto como contesté, me arrepentí porque no se estaba disculpando. Solo quería decirme que creía que Aaron estaba loco y que necesitaba dejarlo y anular el matrimonio. Su razón era que él había intentado arrastrar físicamente a Mónica y, si podía poner sus manos sobre una mujer que no tenía nada que ver con él, entonces no dudaría en hacer lo mismo conmigo. Pensé que era una exageración comparar a Mónica conmigo porque yo no había intentado coquetear con alguien y hacer sentir incómodo a nadie y luego empezar a echar la culpa y pretender ser la víctima. Eso era todo Mónica. Aaron no iba a dejar que ella arruinara nuestra boda haciendo que todo girara en torno a ella, por eso intentó arrastrarla fuera y, aún así, había sido bastante respetuoso con ella. Lo que Mónica había dicho era imperdonable y le dije a mi madre que debería estar contenta de que no me levantara y la abofeteara como lo había hecho en la cafetería hace años. Mi madre empezó a gritarme y me dijo que ambos éramos iguales y que Aaron y yo necesitábamos ayuda si creíamos que la violencia era la respuesta a todo. Dijo que sabía que Mónica había estado equivocada al dar ese discurso y que se había dado cuenta de que probablemente no debería haberla invitado sin preguntarme primero. Pero insistió en que tanto mi esposo como yo estábamos equivocados por apoyar la violencia física y que Mónica incluso podría demandarlo si quisiera. Pero que no lo estaba haciendo por la bondad de su corazón porque no quería crear más problemas de los que ya había. Mi madre piensa que necesitamos disculparnos, pero no entiendo si deberíamos hacerlo o no. Para ser honesta, esta publicación es más en nombre de mi esposo que por mí. Mi esposo es el idiota por arrastrar físicamente a mi hermana distanciada y echarla del lugar después de que dio un discurso desagradable sobre mí en nuestra boda. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que publiqué aquí y la mayoría de los comentarios coinciden en que mi esposo se pasó un poco al manejarla de esa manera. Así que hemos decidido que nos vamos a disculpar solo por eso, pero por nada más. Aaron ya ha redactado una carta de disculpa que le va a enviar personalmente y solo espero que esto termine pronto. Mi madre realmente ha estado detrás de mí tratando de convencerme de que me disculpe con Mónica por lo que pasó en la boda. Ella no se ha disculpado con nosotros todavía y tampoco espero una disculpa porque probablemente ni siquiera piensa que hizo algo mal y su disculpa no significa nada para mí. De todos modos,
Solo quiero que mi esposo se disculpe para que nuestra conciencia quede limpia y, después de eso, si ella quiere, puede disculparse con nosotros también. Y aunque no lo haga, estoy bien con eso porque, como dije, su disculpa realmente no significa nada para mí. Conozco la verdad y sé qué tipo de persona es, así que no quiero perder más tiempo pensando en ella o en mi madre. Voy a bloquear a mi madre tan pronto como terminemos con esto porque sé que nunca va a ver mi lado de las cosas. Desde que Mónica nació, siempre tuvo una favorita, pero nunca imaginé que dejaría que su parcialidad llegara al punto de no distinguir entre el bien y el mal. Creo que cualquier persona con al menos medio cerebro sería capaz de darse cuenta de que Mónica nunca tuvo buenas intenciones conmigo y pensaría 2 veces antes de invitarla a un evento tan importante para los dos como una boda. Mi madre es la verdadera responsable de arruinar todo y, aún así, siente que es más importante que Aarón y yo nos disculpemos con ella. A estas alturas, ni siquiera estoy sorprendida porque siempre se aseguró de que Mónica nunca sintiera que era capaz de cometer errores. Para mi madre, siempre será perfecta y estoy harta y cansada de tratar de cumplir con sus estándares locos que establece específicamente para mí. Siempre tengo que ser yo quien haga todos los sacrificios y todas las disculpas, incluso cuando las personas, principalmente Mónica, ni siquiera lo sienten. He intentado mantener una buena relación con ella a pesar de su comportamiento solo por mi padre, pero ahora creo que mi padre sabe que ya no puedo seguir con esto toda mi vida. Así que después de enviar la disculpa, voy a enviar una copia a mi madre e informarle que ya está hecho porque puede dudar de la veracidad de lo que digo y luego la sacaré de nuestras vidas. Actualización 2. Aarón y yo enviamos la disculpa a Mónica por correo electrónico y pensamos que sería suficiente y que no lo llevaría más allá. Pero realmente subestimé cuánto me odia porque decidió que sería una buena idea tomar una captura de pantalla de ese correo electrónico y publicarlo en sus redes sociales para jactarse de cómo nos hizo suplicar perdón. Publicó un mensaje del tipo, jaja, te atrapé y dijo que había recibido una disculpa de nosotros, aunque ella fue quien arruinó nuestra boda y dio un discurso muy humillante solo para insultarme. Realmente me hizo hervir la sangre y me encontré deseando que hubiera una manera de deshacer el envío de correos electrónicos después de haberlos enviado. No nos seguimos en ninguna plataforma, así que fue un primo mío quien me envió esa publicación para informarme de lo que estaba sucediendo a mis espaldas. Fue frustrante saber que ella estaba usando nuestra disculpa en nuestra contra para insultarnos. En lugar de enfrentarla de inmediato, decidí llamar a mi madre y preguntarle qué pensaba al respecto. Afortunadamente, aún no la había bloqueado y cuando la llamé para preguntar sobre la publicación, ya tenía una explicación lista y me dijo que estaba trabajando en ello y tratando de convencer a Mónica de que bajara esa publicación. Intentó minimizar lo insultante que fue, diciéndome que solo estaba siendo mezquina y que no significaba nada. Incluso dijo que probablemente la gente ni siquiera se había molestado en leerla, así que no tenía de qué preocuparme. Aunque mis familiares me enviaban mensajes de texto activamente para preguntar sobre esa publicación e incluso algunas personas de la secundaria estaban preguntando al respecto. Le dije que tenía media hora para que quitara esa publicación, si no podía hacerlo, tendría que tomar medidas por mi cuenta y no sería agradable. Tenía mucho más material sobre Mónica del que mi madre podría imaginar y sabía ciertas cosas sobre ella que ni siquiera había mencionado en mi publicación. Si lo publicaba todo en las redes sociales, nadie volvería a ver a Mónica de la misma manera. Así que, si mi madre no conseguía que Mónica bajara esa publicación, las cosas podrían ponerse muy feas para ella y no quería entrar en todo ese drama tampoco. Así que sería en su mejor interés quitarla y esperar que no me sintiera mezquina o vengativa. Mi madre me prometió que lo haría, pero pasó casi una hora y la publicación seguía allí. Así que Aarón y yo decidimos que era hora de finalmente exponer a Mónica. Obviamente, estaba la verdad sobre cómo Mónica había intentado coquetear con Aarón en la fiesta de Acción de Gracias y luego estaba la verdad sobre el incidente con Chris. Pero también había otra cosa que no mencioné en mi publicación porque no era relevante en ese momento. Pero esta vez decidí ir con todo y hablar sobre cómo Mónica tuvo una aventura con el esposo de su mejor amiga hace un par de años. Casi nadie sabe sobre eso porque ella y ese tipo hicieron un buen trabajo manteniendo todo en secreto y, por supuesto, su mejor amiga no quería que esta noticia se supiera porque era embarazoso para ella. Así que tampoco se lo contó a muchas personas. Pero yo sabía todo al respecto. Aunque Mónica no quería que yo lo supiera, su mejor amiga también fue a la secundaria con nosotros y cometió el error de confiar en un par de sus amigos cercanos y uno de esos amigos cercanos me habló al respecto porque, después de todo, involucraba a mi hermana también. No había contado a nadie sobre esta aventura de Mónica por respeto a su ex mejor amiga, pero ahora no me importa más. Lo hice público para asegurarme de que todos en nuestra secundaria supieran qué tipo de persona era Mónica y la mejor parte de todo esto fue que ni siquiera tuve que recurrir a mentiras o verdades a medias como Mónica.
Todo lo que dije sobre ella era 100% verdad. Los me gusta empezaron a llegar tan pronto como lo publiqué porque Mónica había sido bastante popular en la secundaria y en la universidad. La gente estaba bastante escandalizada e interesada en saber sobre esa aventura y también cómo Mónica había intentado coquetear con mi esposo. Todos sabían que Mónica tenía un lado cruel y mi publicación solo fue una prueba de que esto no era nada nuevo y que siempre había sido así. El aliento de mi madre solo la hizo peor. Después de publicar eso, Aarón y yo finalmente nos sentimos un poco mejor porque habíamos hecho lo suficiente para vengarnos de ella. No quería recibir llamadas o mensajes de amigos o familiares y principalmente de mi madre, así que apagué mi teléfono y él también. Decidimos no mirar nuestros teléfonos ni ningún otro dispositivo electrónico durante las próximas horas y salimos a caminar. Cuando volvimos a casa, empezamos a empacar para nuestra luna de miel, para la cual debíamos partir en unos días. Para cuando volvimos a encender nuestros teléfonos, era casi medianoche. Tan pronto como lo encendí, casi tuve que apagarlo de nuevo porque había una notificación tras otra de literalmente todos los que conocía. Decidí revisar los mensajes de mi madre primero y, como era de esperar, estaba del lado de Mónica y me decía que había ido demasiado lejos al hablar sobre esa aventura que Mónica realmente lamentaba. Me dijo que Mónica estaba muy molesta y no podía dejar de llorar cuando habló con ella. Como si eso supusiera hacerme sentir mal por ella. Realmente no me sentía así, especialmente no después de lo que me hizo pasar. No respondí a mi madre y me puse a revisar los comentarios en mi publicación, que estaban todos en contra de Mónica, y eso me hizo sentir realmente vindicada. Ha pasado un día desde que publiqué eso y, para ahora, prácticamente toda mi familia y todos los de mi secundaria de cuando estuve allí han visto esa publicación y han tenido algo que decir sobre Mónica. Ni siquiera me siento mal por ello porque siempre intentaba fastidiarme y yo siempre intentaba ignorarla. Pero esta vez ella se lo merece. Así que ahora la publicación se quedará allí todo el tiempo que yo quiera. Sin importar cuánto llore por ello, no la voy a quitar y tampoco voy a sentirme mal por lo que hice. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado 2 semanas desde que publiqué eso y la quité ayer porque creo que llegó a su audiencia objetivo y no quiero que esté en mi feed más tiempo. Bloqueé a mi madre y a Mónica unos días después de la publicación porque realmente no quería que tuvieran ningún acceso a mí, ni siquiera un poco. Han demostrado una y otra vez que no merecen estar cerca de mí, ni siquiera respirar el mismo aire que yo. Mi padre está completamente de mi lado sobre esto y piensa que hice lo correcto, incluso si tuve que exponer a la ex mejor amiga de Mónica para hacerlo. No mencioné su nombre, así que nadie realmente sabe, aparte de las personas que ya sabían. Quién era su mejor amiga y eso era prácticamente toda nuestra secundaria porque las dos habían sido bastante unidas desde su primer año. Pero al menos no mencioné su nombre, así que eso es un consuelo para ambas. Y aunque terminé exponiéndola inadvertidamente, incluso esa chica había sido muy mala conmigo por culpa de Mónica en ese entonces, así que no me siento particularmente mal por ello. Aarón y yo finalmente estamos disfrutando de nuestra luna de miel y la única razón por la que recordé publicar una actualización fue porque alguien me envió un mensaje directo preguntando qué pasó con Chris y me di cuenta de que había olvidado decirles que seguimos siendo amigos. Desafortunadamente, no pudo asistir a mi boda porque estaba muy enfermo con una gripe estomacal, pero podríamos vernos en las próximas semanas y, cuando lo hagamos, me aseguraré de tomar una foto y publicarla para que Mónica la vea también. Mi padre ha estado hablando conmigo sobre el comportamiento irracional de mi madre cuando se trata de Mónica y me preguntó si debería considerar la consejería de pareja o directamente el divorcio. Me dio pena saber que mi padre estaba considerando divorciarse de mi madre después de todos estos años que habían pasado juntos. Pero me dijo que simplemente ya no lo sentía y que se estaba volviendo más difícil lidiar con mi madre cada día debido a lo extraña que se estaba comportando. Incluso había intentado convencerlo de desheredarme y dejar todas sus propiedades y dinero a Mónica porque aparentemente necesitaba aprender una lección sobre la lealtad familiar. Mi padre tuvo que luchar muy duro por mí y dice que está absolutamente agotado emocionalmente tratando de seguirle el ritmo a mi madre. Dijo que es demasiado viejo para esto y necesita un descanso, y honestamente, estoy de acuerdo. Sé que mi madre no debe ser una persona fácil de vivir con ella. No le dije qué hacer, pero le dije que lo apoyaría independientemente de la decisión que tomara. Incluso si decidía quedarse con mi madre, no me importaría porque eso es lo que le trae alegría. Mientras él sea feliz, yo soy feliz. Dicho esto, realmente espero que consideren la consejería de pareja al menos porque mi madre definitivamente necesita terapia. De hecho, creo que la terapia le haría un mundo de bien tanto a mi madre como a mi hermana.